Pablito, pues sí, primero, pues tengo tres comentarios, pero el primero de ellos es felicitar a Steffi porque hizo una gran presentación, un muy buen hilo conductor y con unos mensajes profundos e interesantes que vale la pena analizar y de ahí van de la mano mis tres comentarios. El primero de ellos es que mencionaste varias veces en la charla la importancia de la célula tubular dentro del sistema inmunológico. Hasta hace poco, pues sencillamente creíamos que era una simple barrera para intercambiar líquidos y electrolitos y aparentemente parece que no. Al igual que el sistema de la coagulación desde el modelo celular, sabemos hoy en día que en sepsis el fenómeno de inmunotrombosis estaba muy reconocido como parte del sistema inmunológico, particularmente con las trampas extracelulares del neutrófilo, y como muchos pacientes, digamos, con antecedentes de infecciones virales y lo demás, o inclusive bacterianas, pues hacen trombosis de miembros inferiores e inclusive infartos. Entonces, me parece muy importante recalcar que la célula tubular no es un invitado de piedra y va de la mano con el segundo comentario, y es que lleva todo un fenómeno final de hipoxia, como tú lo mostrabas ahí por los diferentes mecanismos de la alteración de la microcirculación. Y acordémonos que hoy en día hay un flujo bidireccional entre hipoxia e inflamación. Es decir, si yo tengo hipoxia, induce más inflamación y la inflamación induce hipoxia. Entonces, ese fenómeno es muy importante porque se vuelve un círculo vicioso si no restauramos una buena perfusión. Y el tercer comentario pues va de la mano un poco a que entendamos mejor la aproximación integral. Como les digo yo en las revistas, no se concentres en el árbol, sino veamos el bosque, porque nuestra medicina hasta ahorita siempre ha sido un enfoque reduccionista, mecanicista, si se quiere llamar, y no un enfoque más holístico, más integral. Y hoy en día esa es la explicación a muchos de los fracasos que tenemos en ensayos clínicos, en medicamentos y en otras cosas, porque sencillamente en medicina uno más uno no siempre es dos. Y pues haciendo una aproximación más integral desde la bioinformática, la medicina computacional y algoritmos o inteligencia artificial, podemos entender muchos de los fenómenos biológicos que explican estas enfermedades. Entonces, por ejemplo, tú hablabas del rol de algunas citoquinas, y ustedes pueden meterse a diferentes páginas de bioinformática. Les recomiendo una muy buena que se llama String, en donde usted sencillamente va a encontrar diagramas de grafos en donde existe una relación entre esa citoquina y cómo se relaciona con 10, 15 o 20 moléculas más que uno creería que no, y que explican a veces las consecuencias biológicas de esas enfermedades que vemos. Y de hecho, pues esa es una de las explicaciones que nosotros consideramos a los hallazgos de la investigación que les compartí hace unos días, que recién publicábamos en el Journal of Intensive Care Medicine, que fue el trabajo que hicimos con Catalina Alcalá, Pedro Barrera y Marta Reyes, entre otros, en donde veíamos la asociación entre las soluciones no balanceadas y la lesión renal aguda en los niños con sepsis que eran sometidos a resucitación hídrica o a reanimación hídrica. Y realmente nos llamó muchísimo la atención un hallazgo, y es que el reanimar con soluciones balanceadas eh, disminuye casi un 20% el riesgo de presentar una lesión renal aguda que si yo uso una solución no balanceada como la solución salina. Pero cuando nos fuimos a ver, la población nuestra no tenía hipercloremia. Entonces decíamos, bueno, ¿cuál es la explicación? ¿Por qué muchos autores han acuñado la hipercloremia, la vasoconstricción de la arteria aferente y la mayor lesión renal aguda, pero nuestra población no lo encontró? Y cuando profundizamos un poquito, encontramos que otros grupos han encontrado lo mismo. Y la explicación posiblemente radica en una muy bonita diapositiva que mostraba Steffi, y es cómo existe esa alteración de la microcirculación que en últimas condiciona muchas de esas consecuencias, y es el concepto que hoy llamamos incoherencia hemodinámica, que Steffi va a hablar en detalle mañana en la reunión de Interus, y que de paso aprovecho para invitarlos porque tiene una presentación espectacular para mañana. Entonces, esa incoherencia hemodinámica es sencillamente que cuando yo me centro solamente en metas de macrocirculación, muy seguramente la microcirculación lleva mucho tiempo alterado. Entonces, la incoherencia hemodinámica nos lleva a pensar que cuando intervenimos la macro, posiblemente ya vamos un poco tarde. Y cuando sencillamente mis metas se centran en la macrocirculación, posiblemente la enfermedad también ha avanzado mucho. Entonces, pues nada, estos eran los comentarios que quería hacerles. Nuevamente, Steffi,
Felicitaciones por tu excelente presentación. Gracias, profe. Muchas gracias, Jaime. No sé si alguien más quisiera hacer alguna intervención. Profe Perdomo. Bueno, entonces, digamos que en principio, pues este es un tema muy interesante, el que ya venimos hablando muchas cosas y se nos traslapan un poco ya los temas, pero en principio, pues para este taller quisimos traerles algunas cosas que a veces tenemos que definir en el día a día de los pacientes con sepsis y que pues cada vez hay más información y estamos como muy interesados en esos fenómenos y por eso les trajimos estas preguntas. Entonces, la primera es una de las cosas que vemos con bastante frecuencia que es un poco difícil de manejar, que es los fenómenos de hiperfiltración. Diana. Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Pues, Sí. listo. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuáles son los posibles mecanismos del fenómeno de hiperfiltración en sepsis? ¿Cómo lo estudiamos y qué deberíamos ajustar? Entonces, primero que todo, pues la hiperfiltración se refiere a un estado de eliminación renal aumentada en general de solutos y pues incluye los medicamentos circulantes con respecto pues, a la línea de base normal. La tasa de filtración glomerular, para hablar de hiperfiltración, se han descrito diferentes puntos de corte. Entonces, en adultos se habla como de 120 a 160 mililitros por minuto por 1,73 metro cuadrado, pero pues no hay un punto de corte definido. Igualmente en niños, pues tampoco hay un punto de corte definido y pues como todo el proceso madurativo renal, se dice que debería haber puntos de corte que varíen según la edad, pues para uno poder hablar de hiperfiltración o aumento pues del aclaramiento renal. Entonces, dentro de los mecanismos fisiopatológicos involucrados, entonces primero encontramos que un estado inflamatorio sistémico con liberación continua de mediadores vasoactivos, de citoquinas, van a causar alteraciones en la resistencia vascular renal. Entonces puede haber vasodilatación, como explicaba Stephanie, y aumento del gasto cardíaco, como en fenómenos pues, de sepsis. Y aumento también de la perfusión glomerular, que va a explicar pues, la hiperfiltración. Otro mecanismo está explicado cuando nosotros hacemos el tratamiento para mejorar la función cardiovascular con reanimación hídrica o con vasoactivos, llevamos a un aumento de la precarga renal. Eso también entonces aumentaría la filtración. En caso de pacientes que tienen función renal normal y están en un estado renovascular hiperdinámico, pues esa va a ser la respuesta fisiológica, la hiperperfusión renal. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que en estados de hiperperfusión renal también va a aumentar la secreción tubular de aniones y cationes. Entonces, eso también nos va a llevar a una eliminación acelerada de solutos, pues incluido los medicamentos. Entonces, la manera de estudiarlo, pues ya habíamos como hablado muy a profundidad de esa pregunta en talleres anteriores, pero pues contamos con marcadores que son exógenos y endógenos. Dentro de los exógenos tenemos la inulina, el iovexol, otros agentes radiomarcados como el 51-ETA. Son sustancias que no son una proteína, se filtran libremente por el glomérulo sin secretarse ni reabsorberse pues, por los túbulos. Entonces, pues sabemos que es el estándar de oro para medir filtración glomerular, pero la mayoría pues son técnicas costosas, requieren más tiempo, requieren infusiones continuas o tomar muestras repetidas de sangre o de orina. Entonces, pues no se usan normalmente en la rutina de nuestra práctica. Dentro de los marcadores endógenos tenemos pues la medición del aclaramiento de la creatinina urinaria o pues la creatinina sérica, cuando la incorporamos pues a la medición de la tasa de filtración glomerular con la fórmula de Schwartz que usamos para niños.
conocemos y pues ya hemos visto como todas las bondades y también las limitaciones que tiene la creatinina y también pues los otros marcadores endógenos de los que habló Stephanie, que también son muy importantes, aunque no los tenemos tan a la mano, como el Enegal, que es un marcador más temprano, también la cistatina y los otros, cistatina C y los otros marcadores, pero pues que no están como para el uso diario. Y la otra pregunta es cómo lo manejamos. Entonces, digamos aquí la clave o lo que le queda a uno como de preocupación es que si el paciente está en hiperfiltración, está en un estado de sepsis, es cómo vamos a hacer el manejo de los antibióticos. Entonces, claro, para que un paciente tenga una exposición adecuada a un antibiótico o a un medicamento en general, eso va a depender de dos parámetros farmacocinéticos principales que van a ser el aclaramiento y el volumen de distribución. Entonces, en estados de hiperfiltración, pues el paciente va a estar sometido a una exposición subterapéutica al antibiótico y va a tener riesgo pues de falla terapéutica porque se va a eliminar el medicamento más rápido e incluso de resistencia antimicrobiana. Y esto va a empeorar cuando los pacientes tienen un volumen de distribución muy alto, como pacientes que estén en estados pues, de sobrecarga hídrica o en un estado inflamatorio hiperdinámico. Entonces, el aclaramiento que tenemos aumentado con la hiperfiltración se ha estudiado principalmente en los antibióticos que tienen eliminación renal, que son los que más usamos en la práctica, que son los beta-lactámicos, los glicopéptidos, que está la vancomicina, y los aminoglucósidos. Entonces, la estrategia que tendríamos para usar sería usar pues dosis individualizadas que sean adecuadas para los pacientes para poder garantizar la eficacia terapéutica, entonces basados en infusiones continuas o infusiones extendidas, administrar dosis más frecuentes o dosis mayores y pues hacer el monitoreo terapéutico de niveles para poder guiar la dosis del antibiótico. Entonces encontré como unos ejemplos, hablaban sobre los betalactámicos, entonces sabemos que la efectividad antibacteriana es tiempo dependiente, entonces la idea es permanecer al menos el 50% del tiempo sobre la MIC. Entonces, incluso ahora hay estudios que hablan de estar el 100% del tiempo o el 100% del tiempo más de 4 veces la MIC en los pacientes críticamente enfermos para poder pues, mejorar como los desenlaces clínicos. Encontré un dato interesante de la vancomicina y es que en niños con neutropenia febril que tienen tasas de filtración glomerulares mayores o iguales a 160, esos niños se asocian con un aclaramiento, pues van a tener un aclaramiento aumentado de la vancomicina, entonces van a tener alto riesgo de hacer falla terapéutica. Y con antibióticos como que son de concentración dependiente, como aminoglucósidos o las fluoroquinolonas, entonces, pues como ellos van a ser más dependientes de la concentración, entonces dependen más que haya un aumento rápido de la concentración máxima sobre la MIC. Entonces, importante que en pacientes pediátricos quemados con sepsis se han encontrado niveles subterapéuticos en pacientes que tienen pues aumento de la filtración glomerular y que tienen volumen de distribución alto versus los no quemados. Y el último dato que encontré que me pareció también chévere es que, por ejemplo, medicamentos como el levetiracetam o la enoxaparina, también tenemos este fenómeno de eliminación renal. Entonces, cuando tenemos estos estados de hiperfiltración, deberíamos pues, revisar como los esquemas de dosis para evaluar si está haciendo pues, el efecto que deseamos. Ya. Diana, muchísimas gracias, muy claro. No sé si alguien leyó algo más o quiere aportar algún otro dato. Entonces, esto es una discusión que ya llevamos unos años dando, digamos, de la importancia de detectar la hiperfiltración en pacientes críticos. Sepsis es un modelo en los que más lo vemos, porque siempre estamos pensando en buscar fallas renales hacia hipofiltración y, digamos, tratar de ajustar los medicamentos para que disminuya la nefrotoxicidad, pero olvidamos que la hiperfiltración también puede causar malos desenlaces en los pacientes en la medida en que las dosis que estemos dando son subterapéuticas, donde más se ha estudiado es en antibióticos, pero podría explicar muchos fenómenos en otras respuestas a medicamentos. Entonces,
porfa no olviden nunca mirar las tasas de filtración glomerular hacia arriba y pensar rápidamente en que probablemente, o si tienen un evento en el que es muy evidente que el paciente está en estados de hiperfiltración, hacer ajustes rápidos de los antibióticos para mejorar la sobrevida de estos pacientes. El doctor Perdomo lleva años diciéndolo, ahorita no tiene micrófono y te mandó a felicitar, Stephanie, pero en principio es un tema que a él siempre le ha llamado mucho la atención y que lo recalca mucho cuando los que han rotado con él saben que él pelea mucho con la hiperfiltración y el ajuste que deberían tener los medicamentos en hiperfiltración. Entonces, pues es un tema que me pareció que era un momento importante para mencionarlo y revisarlo, y creo que Diana hiciste una muy buena investigación en su búsqueda. Definitivamente pues tienen los mismos problemas de la creatinina, pero sí, por lo menos hay que pensar. La siguiente pregunta, un poco Stephanie la cubrió bastante bien en su presentación, pero pues la idea es que también la estudiaran ustedes en casa, y es: ¿cuál es el papel hoy en día de los vasoactivos en el riñón de sepsis? ¿Son buenos, son malos? Ellos tienen unos años, hay años que dicen que sí, hay años que dicen que no. Vanessa, o Shirley, Hola, buenas tardes. buenas ¿Me tardes. escuchan? Bueno, sí, Stephanie respondió gran parte de la pregunta. Yo voy a completar algunas de las cosas que encontré adicionales. Entonces, pues recordar pues todo lo que nos dijo Stephanie en la presentación dentro de los mecanismos fisiopatológicos de el AQI o la disfunción renal por sepsis. Se encuentra pues tanto la disregulación en la microcirculación como las alteraciones en la perfusión glomerular y alteraciones en el flujo sanguíneo y de los capilares peritubulares. Entonces, cuando hice la búsqueda de cada uno de los medicamentos que usualmente usamos como vasoactivos, pues el que más uno encuentra, pues la noradrenalina, que es el que más nosotros usamos, y encontré datos muy similares a los que dijo Stephanie, pero pues para tener como a grandes rasgos o la conclusión de la noradrenalina es que puede sí empeorar la hipoxia renal, que fue algo de lo que tocó Stephanie en su presentación. Esto relacionado con todas las alteraciones o toda la producción tanto de la pérdida del tono vascular, tanto por la sepsis o las hiporrespuestas pues relacionadas con el uso de los medicamentos. Entonces, que en pacientes pues con hipotensión graves o alteraciones de la perfusión pueden verse exacerbadas. Y se encuentran varios modelos, sobre todo animales, de todas las respuestas que puede tener la noradrenalina, tanto en la micro como la macrocirculación a nivel renal, que fue muy bien lo que dijo Estefan en su presentación. Con la vasopresina también lo que uno encuentra son sobre todo respuestas a nivel de estudios animales. Eh, de pronto con la vasopresina no tanto como la noradrenalina, pero sí con unos efectos algo parecidos que pueden exacerbar los fenómenos de alteraciones de la perfusión, pero que cuando han visto en los modelos animales el uso de la vasopresina, se ve pues regulado por otros mediadores vasodilatadores de la corteza y que pueden mejorar de pronto un poco la perfusión renal que la comparación con noradrenalina. Eso es pues una de las principales conclusiones, sería pues tener precaución en el uso sobre todo de dosis altas de catecolaminas. También encontré el estudio Vanish que lo presentó Stephanie, entonces no me voy a detener mucho en ese estudio. Sí encontré algunos datos sobre los agonistas alfa-2 adrenérgicos, la dexmedetomidina y la clonidina, que pues nosotros utilizamos frecuentemente también en las UCIs. Al ser estos medicamentos pues receptores adrenérgicos presimpáticos e inhibir la liberación pues de noradrenalina entre las terminales nerviosas centrales y periféricas, pueden reducir la actividad en los nervios simpáticos. Entonces, estos medicamentos pueden, al tener esas acciones simpaticolíticas a nivel central, pueden mejorar el pronóstico para reducir los eventos adversos relacionados con la sobreestimulación simpática en los pacientes con choque. Otros medicamentos pues ya menos usados por nosotros como la fenilefrina pues empeoran
los resultados en los pacientes con lesiones renales ya previamente, al alterar también la regulación de la perfusión a nivel renal. Y medicamentos como, pues también menos utilizados por nosotros, como el levosimendan, al ser estabilizadores pues de, mm, de las, o sensibilizadores del calcio, pues tienen unas propiedades que pues se utilizan usualmente en los adultos más frecuentemente. Sí pueden también alterar los datos en riñón de sepsis, pero pues no hay unos datos muy claramente muy establecidos o muy evaluados. Todos los estudios o la mayoría de los reportes que uno encuentra sobre estos medicamentos, muchos son de animales y muy poquitos evaluaciones en seres humanos, como las que presentó Estefan. Chile, mil gracias, muy clara la respuesta. No sé si alguien tenga alguna otra información o haya encontrado algo más. Es en principio, el papel de los vasoactivos en sepsis, en riñones de sepsis es importante porque pues han tenido épocas de satanización, épocas en que sí son buenos o que no son regulares. En principio lo importante recordar es que definitivamente profilácticos ni por el berraco, porque eso hace daño a los riñones, o sea, asumir que es un poco lo que le pasa a los ventiladores, cuando uno los necesita para sobrevivir, son importantes, pero en la medida en que uno pueda usar menos y más poquitos y quitarlos más rápido, mejor le va a esos pacientes. Entonces tratar de limitar mucho el uso de eso, específicamente a disfunción glomerular de baja perfusión, que tenga evidencia macrocirculatoria y probablemente a las dosis más bajas posibles apenas para recuperar, y pues eso de usar vasoactivos o dejarlos ahí puestos bajitos porque está orinando así bonito o lo que sea, pues entender que eso desde el punto de vista microvascular probablemente no es beneficioso, como ya lo presentaron Estefan y lo complementó Shirley. Entonces en principio ojo con eso. Felicitaciones, que quedó muy claro. Finalmente la otra pregunta, también Estefania habló un montón y va a hablar un montón mañana de eso, pero digamos que parte del objetivo de estudiar riñón en sepsis en el fondo es entender que ya estamos muy lejos de solamente pensar que es un fenómeno de daño macrocirculatorio, sino que realmente juega mucho el papel del daño microcirculatorio que se ve en otros órganos y que cada vez hemos aprendido más en sepsis. Entonces la pregunta iba orientada a los fenómenos de microcirculación en sepsis. Dale, Andrea. Sí, buenas tardes. Entonces, pues de esta pregunta, ¿qué fenómenos de la microcirculación se han observado en riñones, se han observado en riñones de pacientes con sepsis? Entonces, pues digamos que es un resumen de lo que ya habló Stephanie en toda la charla. El principal mecanismo pues, de la lesión renal aguda, o sea, la isquemia o pues, la hipoperfusión, con un aumento en la heterogeneidad de la distribución regional pues, del flujo sanguíneo renal, con un flujo sanguíneo que es deficiente, es decir, que hay flujo intermitente o interrumpido, y produce áreas pues, de hipoperfusión e hipoxia, por lo que la disminución pues, del flujo sanguíneo renal y la vasoconstricción renal son los eventos pues, característicos en la sepsis. Entre los mecanismos pues, que producen esa alteración de la microcirculación renal están pues, obviamente la disfunción endotelial, que produce pues, un aumento de la permeabilidad vascular, que empeora pues, el edema intersticial, aumentando pues, áreas con mayor riesgo de hipoxia por el incremento pues, de la distancia entre la difusión del oxígeno desde el capilar pues, hasta el tejido pues, objetivo. Además, se produce una respuesta deficiente de las sustancias vasoactivas con la alteración de la deformación pues, de los glóbulos rojos y el daño de la capa también del glicocálix, aumentando pues, la activación de la adhesión de los leucocitos y de las plaquetas, como la activación pues, de las cascadas de coagulación con depósitos de fibrina. Adicionalmente, la respuesta inflamatoria va a ser pues, bien importante para eliminar pues, la infección y pues, promover la recuperación del tejido. Toda la respuesta que se produce pues, en las células epiteliales tubulares, principalmente pues, en el túbulo proximal, estimulada pues, por lo que hablaba Stephanie en la charla de los patrones moleculares asociados a daño y de los patrones moleculares asociados a patógenos, que son los DAMs y los PAMs, van a generar pues, toda la activación ahí a nivel intracelular y nuclear.
Y esos patógenos, esos marcadores se van a filtrar a través del glomérulo y pueden activar pues todas las células epiteliales tubulares que como discutíamos, ya digamos que van a ser mediadores importantes en ese proceso inflamatorio. Entonces, desde el interior del túbulo se empieza la expresión de TLR2 y TLR4, se activan pues neutrófilos que son mediadores inflamatorios, hay liberación de ROS y de RNS que van a causar estrés y lesiones en las células tubulares del riñón. En lo que encontré, pues nombraban que el segmento S1 del túbulo proximal es como el sensor de peligro y es donde se activa pues como todo el proceso de estrés oxidativo eh, y, eh, y digamos que estimula como la activación de toda esa cascada a nivel de los segmentos de estrés. Hace infiltración de leucocitos, hay vacuolización de las células tubulares que como nos decía Stephanie, pues son como de los principales hallazgos que se pueden ver en estos pacientes. Hay pérdida del borde del cepillo y pues apoptosis que es muy baja, como lo veíamos también en la charla de ella, que puede ser solamente del 2 al 3% de las células tubulares y es más frecuente como a nivel distal. También pues hay liberación del factor de necrosis tumoral alfa, que desempeña pues un papel muy importante en la inducción de la apoptosis tubular renal. Sin embargo, todavía hay muchos pues mecanismos que siguen estando en estudio. Otras alteraciones descritas pues es la disfunción de las uniones estrechas intercelulares que van a favorecer el reflujo del flujo tubular a través del epitelio y la disfunción de la membrana basal con el pues obviamente desprendimiento de células hacia la luz tubular que va a generar pues aparición de células tubulares o cilindros en el sedimento urinario de estos pacientes. Estos cilindros pues también producen microobstrucciones ahí a nivel de flujo urinario tubular y también pues van a participar en la disminución de la filtración glomerular pues ahí a nivel del nefrón. La producción pues, de óxido nítrico sin tasa en la lesión renal aguda por sepsis pues también está elevada, creando áreas carentes pues, de óxido nítrico y aumento de esa capacidad vasodilatadora. En cambio, el óxido nítrico sin tasa derivada del endotelio que es la que, digamos, nos está protegiendo en ese proceso de sepsis, por eso es importante, pues, inhibir la inox y estimular pues, la producción endotelial para, pues, disminuir o restaurar el trastorno de la microcirculación renal. Eso es, pues, más o menos el resumen de lo que ya habló Estefan en toda la charla y, pues, como de algunas de las alteraciones microcirculatorias. Perfecto, Andrea, muy gracias. ¿Alguien leyó otra cosa o quisiera agregar alguna otra parte? Veo que Laura levantó la mano. Ahí te oigo, pero lejísimos. ¿Aló? Ya, ahora sí. Listo. Bueno, sí, un poquito quería complementar lo que estaba hablando Andrea con respecto al óxido nítrico, que encontré pues bastante información, y es que esa sobreexpresión de la INOS pues se ha estudiado mucho, y lo que pues ha mostrado en los estudios es que esa inducción del estrés nitrosativo también pues tiene bastante que ver en el chunt que nos nombraba Steffi. Asimismo, interfiere en los cambios de que tenga o no pues la arteriola pues frente a los cambios de volemia, y altera también el flujo capilar. Entonces, esas concentraciones elevadas de la óxido nítrico sin tasa, lo que van a producir pues son esas mayores concentraciones de óxido nítrico que inhiben también esa respiración mitocondrial normal, ya que ese óxido que empieza como a sobreexpresarse va a unirse con mayor afinidad a la citocromo oxidasa y pues se va a saturar porque es dependiente de la dosis. Entonces, esos niveles de óxido nítrico se van a transformar en peroxinitrito, que es un potente agente oxidante, y como resultado de eso tenemos que, uno, pues como les decía, se inhibe la respuesta de la cadena respiratoria. Dos, hay un daño directo pues al DNA. También hay una inhibición de la actividad de la sodio-potasio TPasa, que como nos mostró Steffi, también tiene un rol muy importante en la fisiopatología. Y cuatro, activa un montón de enzimas apoptóticas. Entonces, de ahí se han derivado un montón de trabajos de investigación que han querido como plantear también como estrategias terapéuticas los antioxidantes como la melatonina, pero pues de eso todavía digamos que no tenemos nada muy claro.
Y pues adicional quería pues contarles también que de lo que encontré, nos decía la literatura que había como un fenómeno de freno del ciclo celular en mayor medida pues en las células tubulares, y esto tenía pues una implicación clínica importante porque uno, al limitar como ese ciclo celular, pues se va a disminuir el consumo de energía que se estaba produciendo pues a nivel del renal, y también al limitar esa replicación pues vamos a evitar que digamos haya como más células expuestas, más sensibles a que se siga produciendo daño al DNA, y también se disminuye la apoptosis. Eso pues fue como lo adicional que encontré. Mil gracias, Laurita, lo adicional, muy interesante. Como ven, esto ha crecido un montón y cada vez sabemos más cosas. Como decía Steffi, el problema grande es cuál es la aplicación clínica de encontrar y entender todo esto. En principio, probablemente tendremos que seguir como el fenómeno de tratar de modular en sepsis que pues llevamos años intentando o pensando, pero por lo menos no olvidar nunca lo que el doctor Perdomo siempre les ha dicho, que es tratar de siempre estar monitorizando la función renal, así la función glomerular esté buena, así tenga un gasto urinario que nos parece normal, porque pues en cualquier momento estos riñones empiezan a hacer manifestaciones y rápidamente hay que tratar de por lo menos vigilar y tratar de atenuar lo que más se pueda este fenómeno. Creo que la charla estuvo muy interesante y creo que aprendimos muchas cosas. No sé si alguien quisiera darnos alguna. De todas maneras, mañana seguimos en la misma línea. No olviden, Stephanie nos va a dar su charla de interusis a cargo de la Sabana, que va a ser sobre microcirculación en sepsis, que creo que va a complementar muy bien este tema. Entonces nos vemos mañana a las 7:30 para terminar de hablar de este tema que es tan interesante.